Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo su Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche, como siempre, le damos la gloria a Dios, las gracias a Él por la bendición que nos permite estar con ustedes nuevamente un lunes más para su gloria, para su honra, llevando el mensaje de salvación que tanta falta hace en este tiempo que nosotros vivimos. Alabado sea el Señor. Y también para llevar el estudio de la palabra del Señor que tanta falta hace en este tiempo final de la iglesia, que vive la iglesia sobre la tierra. Damos también la gloria a Dios, las gracias a Él por la bendición que nos permite un año más. Estamos aquí, la primera transmisión, primer programa del 2026, y siempre agradecido del Señor porque nos extiende un día más de vida y asimismo un año más de vida. Bendito sea el Señor. Y nos da la bendición de poder estar con ustedes una vez más, como lo hacemos todos los lunes. Recuérdese de 8 a 9 de la noche, en su horario de 8 a 9. Alabado sea el Señor. Los lunes de 8 a 9 de la noche, recuérdese que es hora de Puerto Rico, que ha cambiado la hora en otros países, pero nosotros estamos en Puerto Rico, hora de Puerto Rico. Nos va a ver todos los lunes de 8 a 9. Alabado sea el Señor. Y si se pierde el programa por alguna razón, porque hay hermanos que no lo pueden ver el lunes, lo ven durante la semana, pues lo puede ver repetido en nuestro canal en YouTube, Criluz TV. Ya mismo aparece por aquí en el cintillo, en la forma que usted lo va a escribir, escríbalo tal y como usted lo ve ahí, con letra mayúscula, un espacio entre la T y la I, un espacio, y con letra mayúscula para que pueda entrar en nuestro canal. Recuérdese que bajo las nuevas políticas de YouTube, de hace aproximadamente un año y pico, casi dos, los programas o las transmisiones que se suben a Facebook las borran a los 30 días. Por eso siempre recomendamos que también usted entre en nuestro canal, esté disponible ahí. Si no nos ve acá, pues nos ve en nuestro canal Criluz TV. Estamos desde el 2014 en nuestro canal. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a nuestro hermano Reinaldo Morán. Dios te bendiga, mi hermano, en esta noche. Saludo a tu familia. Damos siempre la gloria a Dios por el que siempre nos sigue. Alabado sea el Señor. Y también le damos las gracias en esta preciosa tarde. Mi esposa, como siempre, está viendo la transmisión y siempre le envía saludos a todos ustedes. Siempre ella está monitoreando la transmisión o el programa. Bendito sea el Señor. Y le damos la bienvenida a todos los que poco a poco se van conectando o van entrando al programa en esta preciosa noche. Continuamos con el estudio que llevamos en curso o en proceso. 4 herejías que arrastran a la apostasía. Estamos en la parte 5 de este estudio. Por lo tanto, le invitamos para que comience. Si no lo ha escuchado anteriormente, vaya a nuestro primer, segundo, tercer, cuarto capítulo para que lo pueda entender. Siempre les he dicho que todos los estudios, conferencias, predicaciones tienen un fundamento, y para esos fundamentos por lo regular se establecen siempre en el primer y segundo capítulo. Para que usted pueda entender todo lo que estamos hablando de hoy en adelante, tiene que ir hacia atrás para poder escuchar y entender. Bendito sea el Señor. 4 herejías que arrastran a la apostasía, capítulo 5 en esta preciosa noche.
Bendito sea el Señor. Y leemos Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, nuevamente, donde el apóstol Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando usted busca y estudia ese libro de Gálatas, usted va a encontrar cómo los judíos, los judaizantes, que eran los judíos que llevaban la ley, los que llamados ortodoxos en el día de hoy, los que seguían la ley y enseñaban la ley compuesta por 10 mandamientos dados en el Sinaí, a los 3 meses de haber salido en 1513 de Egipto, en la primavera del 1513 con la luna llena, salieron de Egipto. Bendito sea el Señor. Y llegaron al Sinaí, y allí en el Sinaí, aproximadamente a los 3 meses, Dios le dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la base, oiga bien, de las leyes para Israel. Esa es la constitución, y bajo la constitución de cualquier país se establecen las leyes que rigen a los que viven en ese país. La constitución de Israel, los 10 mandamientos. Luego se establecen 613 leyes que vienen desde el capítulo 21, verso 1 en adelante de Éxodo, y llegan hasta Deuteronomio capítulo 30, 613 mandamientos, lo cual se le llama la ley de Moisés. Luego en el Nuevo Testamento, los fariseos, o sea, el Sanedrín, que es el concilio compuesto por los fariseos, que dominaban la parte política religiosa del pueblo de Israel, eran los que mandaban allí. Estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los escribas, que eran los levitas que escribían, eran los encargados de copiar las escrituras, lo cual le llaman, cuando usted estudia teología, le llaman los copistas. Alabado sea el Señor. Y esta persona, mi amado hermano, los fariseos le añadieron 265 mandamientos orales. Ya no son solamente 613, 265 mandamientos orales y 7 tipos de lavado de mano antes de comer. Todo esto había que hacerlo, saberlo de memoria. Para usted ser un fariseo en aquel tiempo tenía que conocer todo esto de memoria y tenía que aplicarlo, saber aplicarlo también. Para ser un fariseo no era cualquier cosa en el tiempo de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Los judaizantes que trataban de llevar a los gálatas a sacarlos de la doctrina de la fe de la salvación por la gracia, por la fe, para llevarlos nuevamente, arrastrarlos a la ley. Eso pasó en el tiempo de Pablo, lo vemos en los Gálatas, en el día de hoy, desde el siglo pasado. Hay grupos como son la doctrina de las raíces judías de la década del 70, están la teología reino, dominio y restauración, que son los famosos y falsos apóstoles modernos, falsos, profetas modernos. En el 2005 se le añaden los otros 3 ministerios, a Efesios capítulo 4, verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el 2005 le añadieron esos 3. Y después por ahí en los 90 le añaden entonces los salmistas, le añaden los adoradores. Oiga bien, miles de años después se le añaden todas estas cosas a la iglesia. En la década del 80 se le añaden las supuestas danzas hebreas. Miles de años después. Y en esta década, después de los 90, comenzando el 2000, se le añaden entonces los shofaristas, los que tocan el cuerno, los levitas, los sacerdotes, se le añaden los reyes,
los sumos sacerdotes, y ahora también se le añade, el año pasado se le añaden los arcángeles. Por ahí habrán, ya pronto vendrán también ángeles, y por ahí se seguirán añadiendo. Miles de años después, ¿qué sucede con la iglesia? Los líderes, cuando hablo de líderes estoy hablando de pastores, líderes conciliares, estamos hablando de obispos, presbíteros, la alta jerarquía religiosa, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, porque eso se ha regado por todo el mundo. ¿Cómo es posible que no piense la iglesia? Pero si eso antes no existía en la iglesia, no aparece en el Nuevo Testamento ninguna de estas cosas para practicarla. Escuché bien, no aparece en el Nuevo Testamento para practicar ninguna de estas cosas, ni celebrar ninguna de las celebraciones que se celebran hoy. Alabado sea el Señor, como el nacimiento de Cristo, la supuesta Semana Santa, que se celebra la muerte, y un sinnúmero de celebraciones que entraron en la iglesia miles de años después. Si no existían en la iglesia al principio, ¿cómo es posible que no tengamos la capacidad de analizar, de mirar hacia atrás, de buscar las escrituras? Oiga bien, no tenemos esa capacidad de análisis, de poder discernir lo que dice la escritura miles de años después, y la tenemos dentro de la iglesia. Ya tenemos iglesia, mi amado hermano, hace prácticamente casi 3 años atrás, donde ahora usted ve, se celebra la Navidad, tienen el altar repleto de árboles de Navidad, de bombillas y cuántas cosas más. Si eso no existía en la iglesia, ¿por qué lo tienen ahora? Ninguno de ellos se pone tampoco en la iglesia a buscar en la historia. Mire, usted tiene un celular, usted tiene internet. Antes había que comprar libros. Ahora usted va a la internet y usted consigue la historia de todas estas cosas. ¿Cómo es posible que cosas que no se celebraban en la iglesia, que no aparecen en las escrituras, la iglesia las esté celebrando en el día de hoy? No nos damos cuenta cómo todas estas herejías entraron en la iglesia y la iglesia se ha ido corrompiendo cada día más. Y muchas veces cuando uno habla estas cosas, recibe ataques, insultos. Fíjate bien, recibe ataques, insultos, como yo lo he recibido. ¿Por qué si usted, en vez de dedicarse usted a atacar, que usted lo puede hacer, ese es su derecho, insultar, ¿por qué eso no se dedica a buscar a ver si eso es verdad? Todas estas cosas entraron en la iglesia. Alabado sea el Señor. Busque la historia. Cristo no nació en un pesebre. Cristo nació, oiga bien, en Belén, donde se criaban los corderos que se iban a sacrificar. Alabado sea el Señor, porque Cristo era el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado en la Pascua. Nació en Belén, no nació en establo. Le cambiaron en el 1223 el mal llamado San Francisco de Asís de la Iglesia Católica. Para usted que me critica, usted dice que estamos perdidos, que estamos ciegos. Oiga bien, alabado sea el Señor, busque la historia. Francisco de Asís, al cual ustedes le llaman San Francisco de Asís, en el 1223 trajo la herejía, la mentira, que establece que Cristo nació en un pesebre. Cristo no nació en un pesebre. Cristo fue acostado en un pesebre. ¿Sabe lo que es un pesebre? Un pesebre no es un establo. Un pesebre es un comedero para las reses. Eso se llama pesebre. Busque la historia, busque el hebreo y busque el griego. Y busque la historia como este hombre de la Iglesia Católica Romana, los cuales le llaman los padres de la iglesia. Bueno, son los padres de la Iglesia Católica Romana, no los padres de la verdadera iglesia. Alabado sea el Señor. Se inventó la historia del establo y por ahí siguieron el pesebre y el pesebre hasta el día de hoy, hasta en las iglesias. Estaba viendo anoche una iglesia que tenía el establo, con el pesebre, con la vaca, con el burrito. Y Cristo supuestamente, y un muñeco, eso es idolatría. Un muñeco acostado con la vaca y el burro. Hermano, eso es idolatría.
Alabado sea el Señor. La Biblia habla en contra de todas estas cosas. Si usted las quiere creer, ese es problema suyo. El camino para el cielo es angosto. El camino hacia la perdición es ancho. Y usted escoge. Ahí está la escritura. Cerciórese por usted mismo. Busque la historia. Alabado sea el Señor. Cómo todas estas cosas entraron en la iglesia. Estos tipos de celebraciones entraron dentro de la iglesia. ¿Quién trajo todas estas celebraciones de Babilonia? La iglesia católica romana, por Constantino. Constantino trajo un montón de herejías y la metió en la verdadera iglesia y la corrompió. Constantino decía que quería traer el paganismo a la iglesia para que el paganismo se cristianizara. Y eso fue lo que hizo. La historia está escrita, no la puede borrar. Alabado sea el Señor. Ahí está la historia. Bendito sea el Señor. Y esta gente quería volver a llevar la iglesia al judaísmo, como están las raíces hebreas que quieren volver otra vez a llevar la iglesia al judaísmo. Bendito sea el Señor. Donde ellos establecen, mi amado hermano, que ya ellos son la casa de Israel. Y que ellos van a volver otra vez a implementar los 613 mandamientos. Que se van a salvar, dicen ellos mismos, a través de la ley. No creen en Jesucristo, ni creen en el Nuevo Testamento, porque el Jesucristo es del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, no es el hebreo, por lo tanto tampoco creen en Jesucristo. Pero están en los dos lados, son iglesias para una cosa y son Israel para otra. Y la gente no se da cuenta de la mentira, las herejías que entran en la iglesia. Alabado sea el Señor. Y todos estos grupos cogen auge y van creciendo. Bendito sea Dios. Pablo le está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para seguir qué? Dijo, un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no lo hay, dijo Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pero él dice, mas si aún nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Aquí hay un montón de gente anunciando otros evangelios. ¿Qué dice la Biblia? Sean malditos. Como antes os he dicho, también lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bendito sea el Señor. Aquello que entró en la década del 80, las supuestas danzas hebreas que empezaron con la pantomima y luego enseñaron supuestamente con un lenguaje de señas donde no había mudos en la iglesia ni sordos. Oiga bien, y cautivó a la gente. Alabado sea el Señor. Con el paso de los años todo eso fue evolucionando. Se hicieron escuelas de danza. Ya no es el Espíritu Santo. Se hicieron escuelas de danza y las aceptaron. Y cada uno de estos grupos tiene, oiga bien, formas diferentes de mover las manos, de mover los pies, uniformes diferentes. Alabado sea el Señor. Muchas de estas danzas son eróticas y sensuales y no nos damos cuenta. Alabado sea el Señor. Entraron en la iglesia y se convirtieron en una forma de entretener a la iglesia dentro del templo. Y vamos viendo cómo eso sigue en auge. El montón de iglesias pentecostales y evangélicas que han entrado en todas estas herejías. Bendito sea el Señor. Y como le dije los otros días, aquí se celebró un culto en una iglesia. Les dije, mi amado hermano, que eso está, alabado sea el Señor, está en YouTube. Usted lo puede ver, en la iglesia Sendero de la Cruz. Que ahora ya tienen las bombillas igual que muchas iglesias. Están oscuras para el público, para los miembros de la iglesia, pero con muchos reflectores para el frente. Eso es entretenimiento. Eso cuando usted se sienta ahí, su mente lo que le está diciendo es que usted está en un teatro, en un espectáculo, un entretenimiento. Y allí estaban las danzarinas, con velos para aquí y velos para allá. Oiga bien, y al final del culto, está en YouTube, no me lo inventé, está en YouTube, alabado sea el Señor, al final del culto, las danzarinas que están al frente con sus velos y su movimiento supuestamente alabando a Dios, estaban en el altar bailando salsa, todas entre ellas mismas bailando salsa. Y los que estaban cantando
cantaban una canción que se inventó alguien allí, o no sé de dónde la sacaron, donde decía que Jesucristo no nació en Belén, sino que Jesucristo nació en San Juan. Mire qué herejía. Eso es blasfemia. Hay que decirle las cosas como son. Blasfemia. Metiendo toda esta basura en el altar. Eso es blasfemo, mi amado hermano. Pero hemos perdido la capacidad de análisis. Y no queremos llamar las cosas como son. Eso es blasfemar, eso es profanar el templo. Lleno de árboles de Navidad por donde quiera y muchas bombillas. Alabado sea el Señor. Y dulces de esos de menta, de bastoncitos. ¿Y cuánta basura se ha metido en el altar? Eso sigue aumentando. Lo vemos por televisión. Lo vemos en culto por Facebook. Lo vemos en culto por YouTube. Lo vemos aquí en Puerto Rico. Lo vemos en Estados Unidos. Lo vemos en Inglaterra. Bendito Dios. Pero lo aceptamos, mi amado hermano. Esos son herejías que han entrado dentro de la iglesia. Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también ahora repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Después dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo le había dicho que a través de los años, en los púlpitos, en la radio, en la televisión, en libros, se está predicando otro evangelio, una versión diluida, diseñada para hacer sentir bien a la gente, no es para que se arrepientan y se salve. Porque esto se ha convertido, mi amado hermano, en un negocio. Ese es el problema. Negocio. Líderes conciliares, cantantes, alabado sea el Señor, predicadores, evangelistas, pastores. Negocio. No todo, pero son muy pocos. Son más los que han convertido el evangelio en un negocio. Alabado sea el Señor. Hablan constantemente del pensamiento positivo. Y no se dan cuenta de dónde sale eso. Pensamiento positivo, busque. Alabado sea el Señor. Hablan del pensamiento positivo, pero no hablan de la cruz de Cristo. No hablan del arrepentimiento, del bautismo del Espíritu Santo. No hablan del arrebatamiento. No hay arrebatamiento, claro, para que la gente no busque. Porque si usted sabe que hay un arrebatamiento, que es el incentivo de la iglesia para sacarnos de aquí antes de los juicios que vienen sobre esta tierra, alabado sea el Señor, usted, mi amado hermano, buscaría realmente, alabado sea el Señor, prepararse para ese arrebatamiento. No hablan del bautismo del Espíritu Santo, hablan solamente de psicología, de estudio, de prepararse más, alabado sea el Señor, pero no hablan realmente del bautismo del Espíritu Santo, al arrebatamiento, a las pruebas ahora le llaman proceso. No hay que ayunar porque Cristo ayunó por nosotros. Y dicen, eso es martirizar la carne. No hay que orar, Cristo ya oró. Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacerte feliz, darte una casa, un carro, hacerte próspero, etcétera, hacerte rico. Bendito sea Dios. Y a través de los años hemos visto la cantidad de herejía que ha entrado en la iglesia. Se han quedado como doctrinas en la iglesia. Bendito sea el Señor. Y los que pueden levantarse contra eso no lo hacen. Permiten que esto siga, mi amado hermano. ¿Por qué permiten que esto siga? Por el dinero. Bendito Dios. Escuche bien. El dinero. Cuando el evangelio es reemplazado por algo más cómodo, más popular, más aceptable para el oído del mundo, lo que muere no es la doctrina, es la fe misma. Y hoy en muchos púlpitos no se predica a Cristo crucificado. Se predica a un Cristo conveniente, un Cristo motivador. Por eso es que ya no vienen muchos predicadores a la iglesia, porque hay que darle una ofrenda. Entonces se traen a los motivadores, alabado sea el Señor, y hacen negocio. Escuche bien. Se predica un Cristo conveniente, motivador, un Cristo que bendice los planes, pero nunca confronta el pecado.
Eso no es el Evangelio. Eso es una doctrina, eso es una mentira disfrazada. Alabado sea el Señor. Enseñan que Dios solamente quiere tu felicidad. Y es quizá la mentira más popular y más seductora de todas. Suena hermosa, compasiva, suena incluso, mi amado hermano, espiritual. La Escritura no nos promete la felicidad, nos promete la santidad, no nos promete comodidad, nos promete transformación. Dios no vino para darte lo que tú quieres, vino para darte lo que tú y yo necesitamos. Y muchas veces lo que necesitamos es ser quebrantado para ser reconstruido. Porque para allá arriba, dijo, ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Pero hoy en muchos púlpitos se predica un evangelio donde la cruz es opcional, donde el arrepentimiento es incómodo, donde el pecado ni siquiera se menciona, porque puede ofender a alguien y se me va el diezmito, se me van los chavitos. Y cuando Cristo quita la cruz del mensaje, ya no tienes evangelio. Solo tienes una motivación con música de fondo. Tienes un show emocional que entretiene, pero no transforma. El verdadero evangelio te confronta, te rompe, mi amado hermano, y te reconstruye. Te enseña, oiga bien, que tu fe determina tu bendición material. Mire qué herejía, tu fe determina tu bendición material. Y aquí entramos, como le dije, el terreno peligroso de la teología de la prosperidad, lo que llamamos hoy día superfe, lo que se llamaba en los años 60 y 70 los ministerios de fe, ministerios de prosperidad, con el eslogan que decía, confiésalo y recíbelo. Alabado sea el Señor. Ministerios de fe, ministerios de prosperidad, ministerios de restauración o ministerios de renovación. Te dice que si tienes suficiente fe, Dios te dará riqueza. Oiga bien, si tienes fe, no está hablando de salvación. Si tienes fe, te dará riqueza, te dará salud, éxito en los negocios, una casa grande o un auto nuevo. Te dice que la pobreza es maldición. Que si eres pobre es porque no tienes fe. Oiga bien, por eso no es el evangelio. Eso es materialismo con lenguaje cristiano. La Biblia nunca promete que seguir a Cristo te hará rico, ni en este mundo, ni en el contrario. Y habíamos hablado sobre todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Donde esta gente promete prosperidad material, que Dios te promete prosperidad material, riqueza y éxito a todo aquel que se una a su forma particular de interpretar el cristianismo. El que se una, mi amado hermano, a esos grupos de supuestamente fe. Bendito sea el Señor. Que la forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe. Para usted ser rico es por medio de la fe. Pero no le dicen el resto. O por el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos. Oiga bien, usted apunta los textos bíblicos, se los memoriza, los apunta aquí, se los pone en un papelito, usted los memoriza y se va a hacer rico. Porque usted los memoriza y usted, mi amado hermano, los confiesa. Por eso el eslogan, confiésalo y recíbelo. Y cuando yo me convertí en el 80, yo soy del siglo pasado. Cuando yo me convertí estaban todos estos herejías en sus apogeos. Alabado sea el Señor, muchas de ellas estaban entrando poco a poco en Puerto Rico. Inclusive estuve dentro de esos grupos. Algunas de esas cosas yo las prediqué y las defendí. Pero me propuse buscar de dónde salía cada una de estas cosas. Que ese es el problema que muchos no hacen en el día de hoy. Solamente se dejan llevar por lo que el pastor dice. O el ídolo, como hacía yo. Tenía mis ídolos y esos ídolos decían una cosa. Eso era ley para mí. Pero no me dedicaba a buscar si eso era verdad. Porque yo le puedo citar un texto bíblico. Eso no quiere decir que todo está bien. No, le cito el texto bíblico. Alabado sea el Señor. Pero se lo saco fuera de contexto.
Y yo tengo que encargarme de escudriñar, de estudiar a ver si ese texto bíblico va a la par con la enseñanza y la aplicación que me dieron. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Enseñan a atar y reprender espíritus que se supone impiden que vengan la riqueza. Soplaban. Soplo de los cuatro vientos. Y yo soplo. O sopla el Señor de los cuatro vientos y viene la riqueza, la prosperidad. Alabado sea el Señor. Yo ato espíritus de pobreza. Ato espíritus de maldición. Desato la bendición. Y la gente, wow, desatamos la bendición. Oiga, ¿la bendición viene del diablo o viene de Dios? ¿Dios el que bendice o bendice el diablo? ¿Cuál de los dos? Porque si yo digo que la bendición hay que desatarla, quiere decir que Dios está atado. Porque la bendición proviene de Dios. ¿Yo voy a desatar a Dios? ¿Voy a desatar la bendición que viene de Dios? Es que no nos damos cuenta y aceptamos cuánta cosa sale. Alabado sea el Señor. Un particular irreductible principio es la enseñanza de que ofrendando grandes cantidades, eso todavía está, y eso se sigue predicando más y más cada día. Oiga bien, cantidades de dinero, cualquiera de estos grupos, no es a ir allá a los pobres, no, a estos grupos, a los apóstoles, a los profetas, a los concilios, a los líderes conciliares, a evangelistas de grandes ministerios, canales de televisión, emisoras de radio, alabado sea el Señor. Dando cantidades de dinero, Dios promete que se lo devolverá en forma sobrenatural, multiplicado. Bendito sea el Señor. Todos estos son principios que todos los grupos que integran el movimiento de la prosperidad tienen en común. Y como se mencionó anteriormente, pueden diferir en otras enseñanzas. Alabado sea el Señor. Habíamos hablado de todas estas cosas. Y habíamos hablado, mi amado hermano, que los exponentes más conocidos del movimiento de prosperidad en todo el mundo son los siguientes. Son muchos más. Algunos de estos ya no están. Oral Roberts, fundador de la universidad que lleva su nombre, y su hijo Richard, quien actualmente es el presidente de la misma. Kenneth Hagin, que ya murió, evangelista famoso. Publicó muchos libros sobre todas estas cosas. Publicó muchos libros sobre la sanidad. Obtener sanidad con solamente confesar, con fe. Alabado sea el Señor. Director del seminario Rema, Kenneth y Gloria Copeland. Marilyn Hickey, Frederick Price, Gloria Copeland y Kenneth Copeland son los que venden este librito que está aquí. Son 18. Oiga bien, mira lo que dice ahí. El poder de la confesión positiva de la palabra de Dios. Todos estos grupos, sus enseñanzas están en este librito. Este es el primero. Este es el fundamento de todas estas enseñanzas. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Tenemos a Robert Tilton. Le había hablado ya de Robert Tilton. Alabado sea el Señor. Pastor Centro Familiar Palabra de Fe en Dallas, Texas. Vaya a los anteriores capítulos para que vea lo que yo hablo de Robert Tilton. Bendito Dios. Me pasó a mí mismo. Tenemos a Benny Hinn, pastor del Centro Cristiano de Orlando. También está dentro de esos grupos. Famoso por sus libros La Unción y Buenos Días Espíritu Santo. Habíamos hablado también de él. Otros personajes de mucha influencia como Paul Crouch, dueño de la mega cadena de televisión TVN, que posee más de 300 repetidoras en todo el mundo y un monopolio sobre las comunicaciones religiosas que transmite 24 horas al día en los Estados Unidos. También tenemos a Morris Cerullo. Escuche bien, Morris Cerullo. John Avancini
Literalmente miles de pastores y evangelistas de menor rango como el cantante Paulino Bernal en el Valle de Texas. En el escenario internacional destacan al doctor Paul Yonggi Cho, que recientemente, alabado sea el Señor, no recientemente porque esto ya es viejo, oiga bien, cambió su nombre a David por indicación divina. Él dirige la iglesia del Evangelio Completo en Yodo Island, Corea del Sur, y contaba para aquel entonces con una membresía de 800,000 personas. También tenemos a Benson Idahosa en Nigeria, con una denominación que se reclama tener 6 millones de miembros. Al otro lado del mundo, en Brasil, tenemos a Edir Macedo con la Iglesia Universal de Reino. Aquí se le conoce como los pares de sufrir. Millonarios, toda esta gente son millonarios. Lo que estoy mencionando son millonarios. Hay uno que tiene un inodoro de inodoro en su casa. Alabado sea el Señor. Oiga bien, Edir Macedo con la Iglesia Universal del Reino, también conocido en México como Oración Fuerte al Espíritu Santo, con 3 millones de fieles y presencia en más de 28 países. Esta enorme agrupación es dueña de 22 estaciones de radio, 16 canales de televisión y hasta un partido político en su país de origen. Escuche bien. Los anteriores personajes comparten, además de sus peculiares creencias, el de ser líderes religiosos sumamente influyentes. Son creadores y propagadores de un nuevo concepto llamado la super iglesia. Estas son por lo general congregaciones carismáticas pentecostales que se distinguen por contar con grandes auditorios y millares de miembros. Tienen sucursales en todo el mundo, cuentan con contactos políticos e imprenta, así como millones de libros que han sido traducidos a la mayor parte de los idiomas importantes. Poseen programas de radio y televisión que llegan a las masas, estaciones propias y cientos de empleados a su servicio que se dedican a las relaciones públicas, organización y promoción de eventos, de sus eventos, imagen personal y material didáctico de prosperidad. Cabe señalar que este impresionante conglomerado de superiglesia y líderes se ven a sí mismos como una casta especial o élite, con los medios económicos, la experiencia y convicción del favor divino para traer una nueva era de cristianismo, no oiga bien, cristianismo moderno, basado en lo que llamamos principios de fe y prosperidad, que aunque suelen ocultarlo bien, su visión no incluye las formas de expresión clásica del cristianismo histórico, como podrían ser las iglesias evangélicas tradicionales, a quienes de hecho suelen desprestigiar de manera velada y sistemática, al considerarlas en la práctica grupos anacrónicos, pasados de moda y hasta legalistas. Esos son los que usted oye siempre hablar de que las iglesias, los pastores, que no son superiglesias, son los legalistas. Alabado sea el Señor. Carentes de nueva revelación para sus tiempos. Importante saber también que un sector considerable de los profetas de la prosperidad es tendencia ecuménica. Están ligados al catolicismo romano. Lo hemos visto. Alabado sea el Señor. En cuanto a la búsqueda de la unidad con la Iglesia Católica Romana se destaca Benny Hinn. No es el único. Y cuando el Papa anterior se murió, Juan Pablo II murió, alabado sea el Señor, y el otro murió, Benny Hinn estaba en el Vaticano, rindiendo el homenaje al Papa. Pero no es el único. Tenemos cantantes, oiga bien, como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, que ha cambiado totalmente el evangelio por la doctrina católica romana. Alabado sea el Señor. Tenemos muchísimos. Hay uno que le escribió una canción al Papa y después fue al Vaticano a cantarla y después va a cantarla a los conciertos acá. Bendito Dios. Y hay una relación bien estrecha entre todos estos grupos con la Iglesia Católica. Bendito sea el Señor.
Aunque suele ocultarlo bien, su visión no incluye las iglesias evangélicas tradicionales, a quien de hecho suelen desprestigiar de manera velada, sistemática, al considerar las prácticas como grupos anacrónicos, pasados de moda y hasta legalistas, carentes de nueva revelación para estos tiempos. Y eso es lo que tiene la revelación. Y sus enseñanzas se nutren de revelaciones, del yo creo, del yo siento, del a lo mejor, del me imagino, podría ser así, revelaciones de ángeles, de sueños, de visiones, de profecía. Y esa es la autoridad que va por encima de las escrituras. Es importante saber también que un sector considerable de los profetas de la prosperidad es de tendencias ecuménicas. En cuanto a buscar la unidad de la Iglesia Católica Romana, le dije que se destaca Benny Hinn, alabado sea el Señor. Fue invitado al Vaticano a conocer a Juan Pablo II y luego fue a rendirle homenaje y respeto cuando se murió. Alabado sea el Señor. Larry Lea, en su libro acerca de la oración, promueve animadamente el monasticismo a referirse a sus experiencias espirituales con monjas católicas. Jim Baker, el famoso televangelista caído en desgracia es que adulteró. Alabado sea el Señor. A menudo se presentaba en campañas carismáticas, en campañas de conocidos sacerdotes y representantes de la Iglesia Católica Romana para compartir el púlpito. Earl Polk, por su parte, ministro episcopal de controvertidas ideas, este hombre en la década del 60 utilizó los grupos de fe, la teología de la superfe, y fue el que le dio forma a lo que hoy conocemos como la teología de reino, dominio y restauración de los falsos apóstoles y profetas modernos. Ha defendido públicamente al padre Bertolucci cuando ha recibido críticas por adorar a la Virgen María en su programa de televisión. En México se han movido en la dirección ecuménica como Víctor Richard, Javier Gómez Rubio, que son conocidos por sus nexos con el padre Gil de la comunidad carismática católica de Montemaría. Asimismo el doctor Idilio Pardillo de la Amistad Cristiana, quien al menos en una ocasión ha cedido el púlpito. Eso ha sucedido aquí. A obispos católicos, iglesias pentecostales, escuché bien, que se unieron con la Iglesia Católica y otros grupos más. Cuando el problema es el asunto de la comunidad de los homosexuales, que se unieron, hicieron un frente común y en dinero también, invitaban a los sacerdotes a sus cultos y hasta le daban el púlpito. Y vi a uno de los sacerdotes hasta predicar en una iglesia pentecostal. Bendito sea el Señor. Escuche bien. ¿Qué tan aberrantes son realmente las enseñanzas de estos nuevos profetas de la prosperidad? Verdaderamente pervierte el cristianismo y contradicen la doctrina de Jesús. ¿No serán criticados más bien por su, oiga bien, por su dinámico crecimiento por parte de personas o líderes envidiosos? El que no esté familiarizado con la secta podrá llegar a su propia conclusión. Después de leer lo que ellos mismos dicen en sus libros y también los cassettes, en las frases que vienen a continuación, se ha tenido cuidado de respetar el contexto de sus declaraciones para representarlo objetivamente. Tenemos a Robert Tilton. Robert Tilton, evangelista internacional y pastor de Word of Faith Family Center en Dallas, Texas, dijo esta palabra: ser pobre es pecado. La había hablado Robert Tilton en los 80. Salía a través de una de las cadenas de aquí de televisión cristiana. Alabado sea el Señor. Y este hombre enviaba un chavito prieto, aquí le decimos chavito prieto, le dicen perra, 1 centavo, con una carta. Se lo enviaba a su casa, usted le escribía,
porque él prometía prosperidad. Dios lo iba a hacer rico, lo iba a hacer próspero. Y le enviaba el centavito, pero después le decía que enviara la ofrenda, una ofrenda grande, no era cualquier cosa, porque mientras más grande la bendición era más grande. Y le enviaba la carta con el centavo, pero le decía, envíame la ofrenda juntamente con el centavo. Yo le escribí, no estoy hablando por lo que nadie me dijo, ni un sueño, ni un cuento de vieja, ni un cuento de camino, porque yo le escribí. Quería saber qué es lo que él decía en la carta. Y cuando recibo la carta, una ofrenda grande, Dios me iba a bendecir grandemente, me iba a prosperar, pero había que devolverle al chavito. Robert Tilton, que le había explicado anteriormente, alabado sea el Señor, que oraba por la gente, supuestamente se sanaba, y una señora que tenía a su esposo con cáncer, le envió una carta para que orara en el próximo programa por su esposo que tenía cáncer. Pero el esposo murió antes que llegara la carta. Y ella estaba escuchando el programa el día que Robert Tilton abrió la carta y la leyó. Y le dijo, no se preocupe, ya su esposo está sano. Se fue el cáncer. Y el esposo estaba ya enterrado. Y la señora demandó a Robert Tilton. Jerry Isabel dijo, si agradamos a Dios, seremos ricos. Maestro y autor de varios libros de prosperidad. Tenemos a Kenneth Hagin. Dijo, Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas. Quiere que conduzcan los mejores automóviles. Quiere que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos. Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. Mire la blasfemia de toda esta gente. ¿Cómo blasfeman el Evangelio? Kenneth Hagin, maestro y presidente del seminario Rema en Oklahoma, una de las mayores influencias doctrinales de la amistad cristiana y centro cristiano de Colacoaya en México. Tiene unos cuantos libritos. Alabado sea el Señor. Donde dice que usted se tiene que declarar sano y Dios tiene que sanarle a usted. Que no hay enfermedad. Tenemos a Gloria Copeland, que es la esposa de Kenneth Copeland, los que tienen los 18 libros, que son los encargados de vender estos libros. Ella dijo, usted tiene derecho a la prosperidad. Derecho. Oiga bien, tiene derecho a la prosperidad. Jesús trajo y pagó por ella. Da $10, recibirá 1,000. Da 1,000, recibirá 100. Oiga bien, da 10, recibirá 1,000. Da 1,000, recibirá 100,000. Perdón. ¿Cuán grande puede ser una devolución? 100 de una casa, recibirá 100 casas. O una casa que valga 100 veces la que dio. De un avión, recibirá 100 veces más el valor del avión. De un carro, y la devolución serán todos los carros que va a usar durante toda su vida. Resumiendo, a Marcos capítulo 10, verso 30. Gloria Copeland, conferencista y autora de fama internacional. Tenemos a Frederick Price. Dijo, si la mafia se mueve en un Lincoln Continental, ¿por qué no el muchacho preferido del rey? ¿Dónde está la arrogancia? Usted puede hablar de mí todo lo que usted quiera mientras yo manejo mi Rolls Royce, el cual está completamente pagado y con recibo que así lo acredita. Diga lo que le dé la gana, bocón, son palabras de él. Lo que le dé la gana no me molesta en lo más mínimo. Uno de los máximos exponentes del Evangelio de la fe y la prosperidad. Cientos de miles le siguen, ciego. Tenemos ahora a Robert. Ahora Robert dijo esta palabra. Estas predicciones les ayudarán a ustedes a evitar terribles nuevas enfermedades. Estaba profetizando. A tomar ventaja de las devoluciones centuplicadas, recibiendo milagros de prosperidad. No dijo de milagro de sanidad, milagro de prosperidad.
Ahora Robert, considerado uno de los fundadores del movimiento. Tenemos a Allen, famoso en la historia. Decía, puedo mandarle a Dios que cambie los billetes de $1 por billetes de 20. Oiga bien, puedo mandarle a Dios. Eso era como Miles Monroe, predicador que murió, se estrelló su avión con toda su familia en las Islas Bahamas. Están los videos están en YouTube. Que él decía que Dios le tenía que pagar a él por predicar y que él le ordenaba a Dios. Así están los videos. Dios me tiene que pagar a mí, así en forma arrogante. Dios me tiene que pagar a mí por predicar. Yo le doy órdenes a Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos a Robert Tilton nuevamente, donde dijo, toma un pedazo de tela, agárralo con tu mano derecha y ora para que fluya el poder para crear riquezas. Completa la forma, power to create wealth, para poder crear riqueza. Envíame la mayor cantidad de dinero que pueda. Siembra, oiga bien, siembra lo mejor de tu semilla. Eso es lo que usted oye por ahí, sembrar semillas de dinero. Y usted siembra $1, Dios le va a devolver 100. Usted siembra 100, le va a devolver 1000, porque se lo va a centuplicar. Alabado sea el Señor. Semilla. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Ley de la incubación espiritual de Paul Yonggi Cho. Primero, hacerse una meta clara. Ley de incubación. Hay unas reglas. Dijo, la prosperidad económica es la señal perfecta. Es caminar en justicia. Es valorar el sacrificio del Hijo de Dios, a Jesús. Esto lo dijo doctor Carlos Gordillo, apóstol de la red ministerial Timoteo en México. Tenemos a Richard Di Rocco, argentino. Lo que usted confiesa tiene poder. Si usted confiesa que es pobre, usted se va a morir pobre. Eso enseña este libro. Se va a morir pobre. Mas si usted confiesa que lo que cree en su corazón, eso enseña aquí, usted es un cristiano prosperado. Su confesión va a ser que se empiece a soltar la prosperidad en el cielo. Oiga, la prosperidad está amarrada, y si la prosperidad viene de Dios, entonces Dios está amarrado y su prosperidad también. ¿Y quién la amarró? Porque lo único que podría amarrarla sería el diablo. Entonces ellos son los que tienen el poder para desatar esa bendición. Desatar a Dios que está atado, porque la bendición proviene de Dios. Dice, y usted empiece a vivir en prosperidad. Desatar, soltar la prosperidad del cielo. Bendito sea el Señor. Eso lo dijo Ricardo Di Rocco. Reverendo Rodolfo Font, cuando estaba en Puerto Rico, ahora está en Texas. Él decía, el dinero no es otra cosa sino vida espiritual. Pastor de la iglesia más grande en Puerto Rico, de Ríos de Agua Viva, ya está su hijo. Sigue exactamente lo mismo, no ha cambiado. Está peor todavía. Hace poco estaba escuchando un mensaje que estaba dando por televisión, donde hablaba de las cartas de Pablo, que son cartas universales para todas las épocas, en todas las iglesias. Y él decía que no se podía seguir a las cartas de Pablo porque estaban siguiendo a Pablo, y si usted seguía las cartas de Pablo, que no eran universales, usted era un idólatra de Pablo. Alabado sea el Señor. Tenemos a José Berenguer. Dijo, el alma secreta de la iglesia es el dinero. Bendito sea el Señor. Director de Amistad Cristiana en Chihuahua. Tenemos a Víctor Richard. Dijo, para que usted reciba la bendición de la abundancia, debe creer que la voluntad de Dios es prosperarle. La voluntad de Dios es salvarle. Oiga bien, salvarle. Alabado sea el Señor. Le podríamos llamar a esto semilla de fe. Cuando el campesino siembra una semilla de maíz, él sabe que en una semana o en unos meses va a tener una cosecha de maíz. No es malo esperar la cosecha, ¿verdad? Tampoco es malo esperar la cosecha de dinero cuando usted siembra dinero. En realidad no es una tontería no esperarla, es falta de fe, eso es incredulidad.
Cuando Pablo habla de la siembra y de la cosecha en el libro de los Corintios, está hablando en forma figurada. Es una metáfora. Alabado sea el Señor. Y está hablando, mi amado hermano, de los pobres en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y cómo la iglesia de la Odisea sacó de lo último que tenía, de su extrema pobreza. Eran pobres, estaban bajo maldición entonces, de su extrema pobreza, para ayudar a los pobres, que están malditos, los pobres en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Tenemos a John Austin, donde dijo, Jesús murió por nuestra prosperidad. Mire que otra blasfemia, todo esto son blasfemias. Jesús no murió por la prosperidad, Jesús murió, mi amado hermano, para salvarnos. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Esto es uno de los padres espirituales del castillo del rey en Monterrey. Tiene una iglesia enorme en el vecino estado de Texas. Tenemos a William S. Kenyon, el escritor de este libro, el que trae la doctrina de la fe, de la superfe, confiésalo y recibe, el que trae toda esa basura. Ministerio de renovación, ministerio de restauración. Alabado sea el Señor. Dijo, confiesa que estás perfectamente sano mientras que la enfermedad está en pleno camino dentro de tu cuerpo. Conocido profesor que mezclaba la metafísica con el cristianismo. La amistad cristiana ha basado gran parte de su enseñanza en él y promueve sus libros. Después vamos a leer lo que dice aquí, en algunas partes. Oiga bien, confiesa que está perfectamente sano, mientras que la enfermedad está en pleno camino. Aquí encontramos muchísimos que fueron influenciados por todas estas cosas. Que decían que usted no podía ir al médico. Si usted iba al médico ofendía a Dios, porque esa era la medicina de los impíos. No podía tomarse una medicina, porque esa era la medicina de los impíos. Usted tenía que confesarse sano. Estoy sano por la palabra, porque por su llaga fui sanado. Yo practiqué todo eso, no funcionó. ¿Por qué no funciona? Porque no está en la Biblia. Porque Dios promete lo que cumple, pero cumple lo que promete. Pero si no está, no va el cumplimiento, porque Dios no lo ha prometido. Son las herejías, los embenecos de la gente, del diablo, que ha metido dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y aquí había uno, ese era mi ídolo se me destruyó. Y usted lo veía que cuando tosía, él decía, estoy sano por la palabra, estoy sano por la palabra, enfermo está el diablo, estoy sano por la palabra. Y muchas veces le funcionó, pero llegó un momento dado, mi amado hermano, porque los catarritos se iban, decía que estaba sano. Hasta que un día le dio un derrame. Alabado sea el Señor. Y años más tarde murió. Bendito sea el Señor. Tenemos el obispo Edil Macedo. Dijo, el Espíritu Santo nos hace comprender que el dinero usado en la obra de Dios es como sangre para la iglesia. Oiga bien. Fundador de la secta brasileña Oración Fuerte, Iglesia Universal del Reino, que tiene 3 millones de miembros. El obispo principal y obispo en México estarán juntos orando por la prosperidad económica. Eso fue un anuncio que hizo. Se les comunica a todos los fieles que los santos obispos estarán, santos obispos, como le dice católica, santos obispos, estarán bendiciendo el aceite de Jerusalén, para la prosperidad de todos. Y aquí venían vendiendo pedacitos de la cruz de Cristo, vendiendo unas botellitas, la tierra santa, y con eso la gente se iba a sanar. Alabado sea el Señor. Y escuche bien, con esto termino en esta noche. Por mi fe logré estos cambios en mi vida. Mi nombre es Enrique Fernández. Yo tenía muchos problemas, eso es un testimonio falso. Tenía muchos problemas económicos y por consecuencia muchas deudas, también problemas con mi familia y en mi cuerpo había muchas molestias. Empecé a asistir a la oración fuerte al Espíritu Santo y mi economía comenzó, oiga bien, a cambiar. Milagro. Comenzó a cambiar solamente por asistir. No por convertirse, no por arrepentirse, no por confesar a Cristo como Salvador personal, por asistir. Alabado sea el Señor. Comenzó a cambiar
a cambiar y hoy tengo paz en mi familia y todas las molestias se me han quitado. Gracias a Dios y a la oración fuerte. Alabado sea el Señor. Todas estas cosas. Hemos visto un montón de testimonios falsos. La radio, la televisión. Hemos visto el documental que hizo HBO de Benny Hinn con sus falsos milagros, sus falsas manifestaciones de dones. Alabado sea el Señor. Hemos visto otros más evangelistas. Había un evangelista que era un niño, se hizo famoso porque el padre lo llevaba a los cultos y soplaba y ponía las manos, la gente se caía y acreditaban que había un milagro. Este evangelista confesó que nunca se había arrepentido, que lo que tenía era un negocio con el evangelio. No oraba, dicho por él mismo en el documental. No oraba, no ayunaba, no leía la Biblia, simplemente era que tenía la habilidad de predicar y predicaba. Y hacía, él mismo testifica que hacía muchos gestos con su cara, con los gritos, con las cosas que hacía, y la gente creía que era la unción de Dios, y compraba gente y testificaban sanidad. Eso está en un documental, eso no tampoco me lo inventé yo, eso es una investigación que se hizo sobre ese evangelista. Tenía un negocio. Al final del camino, él mismo, un día llamó a los que hicieron el documental de HBO y le confesó la verdad y salió públicamente diciendo todas las mentiras que hacía y cómo manipulaba la mente de la gente para sacar riqueza. Bendito sea el Señor. En esta noche vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos el próximo lunes. Recuérdense, vamos para la sexta parte de este estudio. 4 herejías que arrastran a la apostasía. Bendito sea el Señor. Esta es una de las herejías, aunque está mezclada con muchas más. La más que ha afectado a la iglesia y la más que se ha quedado y se han unido los G12 y se han unido un montón más dentro de la iglesia. Hasta la santería y el espiritismo ha entrado. Alabado sea el Señor. Como en Inglaterra, que hay iglesias que comparten el templo para el culto y admiten a los santeros y a los espiritistas dentro del culto y den también las cosas que ellos hacen. Alabado sea el Señor. Seguimos el próximo lunes. 4 herejías que arrastran a la apostasía en la parte 6. Le invitamos para que no se lo pierda. Y también le pedimos, mi amado hermano, que lo comparta. Recuérdese, nosotros no hacemos dinero con el evangelio. No monetizamos. Alabado sea el Señor. Por eso le pedimos que lo comparta. No es como algunos que están por ahí que hablan, compártelo, dale like, suscríbete, y están ahí, algunos que cuando van a comenzar su transmisión, hermano, tengo una noticia aquí que esto es impactante, y usted lo ve, esto es impactante, esto le va a impactar a usted. Tenemos tanta gente que está ahora mismo entrando poco a poco, cuando lleguemos a tanto vamos a traer la noticia. Bregar con la mente de la gente. Y la gente metiéndose. Y mientras más se meten, mientras más like le dan y mientras más se suscriben y mientras más los ven, más reciben de la plataforma de YouTube, más dinero se ganan. Nosotros no ganamos nada con esto. Por eso le pedimos que usted lo comparta. Porque nuestro objetivo es que el evangelio, la palabra corra, sea glorificada, las vidas se salven y la iglesia sea edificada. Y esa misma motivación la tiene el pastor Leonardo Benítez de la iglesia Apocalipsis 4:1. Sube acá, que transmite su culto todos los domingos a la 1 de la tarde. Se lo recomendamos. Domingo a la 1 de la tarde. No se lo pierda. Lo consigue en Facebook como Leonardo Benítez. Bendito sea el Señor. En esta noche vamos a mencionar los hermanos que están con nosotros. Alabados el Señor. Los que están en la transmisión. Como hermano Reinaldo Morán, que lo mencionamos al principio. Tenemos por aquí también, como siempre, mi esposa monitoreando. También saluda a los hermanos. Pablo Vega Pérez nos dice bendiciones. Gracias, mi hermano. Reciba bendiciones de parte del Dios del cielo, no de nosotros, del cielo. El pastor Leonardo Benítez dice buenas noches. No dejen de compartir estos estudios con sus hermanos, amigos. Juntos podemos trabajar colaborando para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se los recomendamos.
Tenemos mi hija Sheila Miranda, dice buenas noches a todos, Dios le bendiga. Gracias, Dios te bendiga, hija, en esta noche. Bendiga también a tu esposo. Tenemos pastora Minerva Rodríguez, ya la estamos extrañando por aquí. No sé si ha visto los demás estudios o capítulos, pero le estamos extrañando, no veíamos su nombre. Pastora Minerva Rodríguez dice, Dios te bendiga, siervos. En el Señor saludo a su esposa, familia, les amo. En el amor del Señor, nosotros también. Mi esposa me estaba preguntando por ustedes los otros días. Alabado sea el Señor. Por aquí tenemos Sonia Santo también, Dios te bendiga en esta noche. Por aquí tenemos también Rosa Medina Álamo, Dios le bendiga a mi hermana Rosa, saludos. Gracias por estar con nosotros. También está viendo en esta noche. Vamos a ver por aquí en el monitor de la computadora. A ver si tenemos a alguien diferente. No tenemos nadie más. Bueno, algunos a veces salen al final ya que no lo podemos mencionar. Lamentamos no poder hacerlo. Tenemos nuestro hermano Wilfredo Encarnación, que siempre está conectado. Si no está en YouTube, está en Facebook, o si a veces están los dos a la misma vez. Dice, Dios te bendiga, hermano Carlos Guadalupe, y a toda su amada familia. Adiós su palabra por este estudio de parte de nuestro Dios. La gloria siempre, mis amados hermanos, siempre del Señor. Siempre las gracias para Él, la gloria es de Él. El evangelio del Señor no es de los hombres, no es del evangelista, ni del líder conciliar, ni del pastor. El evangelio viene de Dios, a través de Jesucristo, su Hijo. Alabado sea el Señor. El evangelio, buenas nuevas de salvación, no de prosperidad. Bendito Dios, ni de riqueza. Alabado sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar en esta noche y usted prepárese para recibir del Señor, alabado sea el Señor, su bendición y lo que usted le está pidiendo. Aquí muchos de estos grupos se llenan la boca hablando de prosperidad, de riqueza, de bendición, el 100 por 1, alabado sea el Señor, hablando de diezmos, de primicia, que eso está todo en enero, mi amado hermano, por lo regular se sacan las cosas viejas y se traen nuevamente, las primicias nuevamente en enero, el primer cheque de enero, eso no está en la Biblia. Oiga bien, no, por aquí, usted busque aquí en YouTube, yo tengo un estudio que dice sobre las primicias. Bajo el título, ¿estará vigente las primicias en el Nuevo Testamento? Búsquelo, está ahí, oígalo completo, pero todos los capítulos, para que no lo saque de contexto, todos los capítulos. ¿Para quién eran las primicias? ¿Por qué nosotros no se supone que no celebremos primicias? Y mucho menos con dinero. Las primicias no consistían en dinero, porque no existía el dinero en Canaán en ese tiempo. Alabado sea el Señor, eso es mentira. Bendito Dios, era los frutos de la tierra, granos, cereales y del ganado para sostener los levitas, no los pastores, levitas, que eran los que se encargaban del tabernáculo y luego del templo. Dios a los levitas no le dio tierra para sembrar, ganado para cosechar. Búsqueda, ahí está el estudio por la Biblia. Vamos a empezar desde atrás. Lo que dice la Biblia con su fundamento, no texto fuera de contexto como aquí se hace. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar el fundamento de cada cosa para que lo podamos entender. No es interpretación, eso es lo que se le da, interpretación. El entendimiento, usted tiene que buscar los contextos. Para usted poder entender eso, usted tiene que buscar para atrás. ¿Por qué a los levitas no se les dio tierra para sembrar? ¿Por qué tenían que trabajar en el templo? ¿Por qué el pueblo los tenía que mantener con las cosechas, los frutos de sus cosechas? Granos, cereales, alabado sea el Señor, que tenía que mantenerlo con carne del ganado. Había un templo y había que hacer sacrificios, tenían que trabajar. ¿Dónde está el templo ahora? ¿Somos israelitas? Nosotros no somos israelitas, somos la iglesia. ¿Puede haber una mezcla de israelitas en la gracia? Claro que sí. Somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros no tenemos un templo.
los que trasquilan las ovejas hoy día, mi amado hermano, hablando de primicias y diezmos y de semilla la ofrenda del pacto, la ofrenda de la semilla, las primicias, el diezmo, la ofrenda misionera, y por ahí siguen con ofrendas y ofrendas y ofrendas. Alabado sea el Señor. Mi amado hermano, no son levitas, no son sacerdotes, no hay un templo, no hay sacrificio. Alabado sea el Señor. No somos Israel. Cuando a la iglesia se vaya, entonces Israel va a construir su templo. Cuando a la iglesia se vaya, el templo se construya. Volverán otra vez los sacrificios de la ceremonia y exactamente todo lo que Dios le exigió al pueblo de Israel. Vuelve nuevamente. Eso no está en el día de hoy. Estamos en la gracia, no en la ley. Estamos en el Nuevo Testamento, nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo en la cruz, no en el viejo pacto, que era la sangre de los machos cabríos y los corderos que se degollaban. Bendito sea el Señor. Todo eso volverá, pero no es ahora. Y nosotros tampoco vamos a estar aquí cuando eso suceda. Bendito Dios. Qué bueno. Miércoles comenzamos de nuevo en el Instituto Bíblico, pero no me olvido de las enseñanzas hermosas que trae. Gracias, pastora. Alabado sea el Señor. Dice Dios le bendiga. Tuve una muerte en la familia y un poco afectada de salud. Honestamente, mejor ya. Comenzamos en la emisora, pero no me olvido de ustedes. Los amo, claro, y nosotros también. Esperamos algún día poder conocerle. Bendito Dios. Y conectarla también con mi cuñada, Norma Díaz, pastora en Patterson. Está allí, ella vive también en Springfield. Está cerquitita por ahí suya. Alabado sea el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que tú nos has dado en esta hora. Poder estar con nuestros hermanos. La bendición, Señor, que tú nos has dado de poder predicar tu palabra, poder traer estas enseñanzas. Padre bueno, te damos la gloria a ti siempre. Las gracias por nuestros hermanos que nos siguen todos los lunes, por los que ven en la repetición más tarde, Padre, cuando se comparta. Te damos las gracias por ellos en esta hora. Señor, te pedimos en esta hora por cada petición. Mira nuestras peticiones, las de mis hermanos en esta hora. Te rogamos, Señor, te rogamos, Padre, que tú contestes cada petición. Cada petición contestada sea de bendición para nosotros. Cada petición contestada nos acerque más a ti. Construya nuestra fe, nuestra confianza en ti. Nos acerque cada día más a ti, Padre bueno. Nos ayude, Señor, en nuestra santificación. Padre Santo, nos ayude a prepararnos para el evento del arrebatamiento. Señor, Padre, contesta cada petición en esta hora. Padre, y glorifícate en cada una de ellas. Tú las conoces. Tú conoces cada necesidad, tanto las espirituales como las materiales, la física, la financiera. Tú las conoces todas, Señor. Mira nuestra familia, nuestros hijos. Padre, aquellos hijos que están apartados, aquellos hijos que todavía no han llegado al Evangelio, te los presentamos también en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú derrames bendiciones sobre todos nuestros hermanos en esta hora que están conectados y los que van a ver después. Sobre los pastores, Señor, que sacrifican su tiempo, sacrifican su familia. Padre bueno, Señor, para pastorear las ovejas en la iglesia. Te pedimos que los bendiga, que les dé salud sobreabundante. Suple sus necesidades también, Padre bueno. Glorifícate en cada uno de ellos. Dale crecimiento a cada iglesia. Espiritualidad. Padre bueno, Señor, dale crecimiento en membresía. Derrama dones sobre cada una de sus iglesias, Padre bueno. Glorifícate, Señor, en esta hora, en cada uno de ellos. Mira a aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados, límpiales en esta hora sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida. Y aquellos que hoy vienen arrepentidos porque se apartaron del Evangelio
y vienen arrepentidos, Padre bueno, recíbelos y restáuralos y perdónalos, Señor. También te pedimos por aquellos que padecen depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que se quiten la vida. Te pedimos por ellos en esta hora. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Con la autoridad de esa palabra lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de tu palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo. Te pedimos por aquellos que están en la iglesia, que desean, que anhelan el bautismo en el Espíritu Santo, del cual ya no se habla, no se predica, no se ministra. Señor, para que reciban Espíritu Santo y fuego en esta hora. Y que tú te repartas dones espirituales para bendición y crecimiento de la iglesia. Bendice a mis hermanos en esta hora, Padre bueno. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes. No se lo pierda. Donde estaremos con el 6º capítulo de 4 herejías que arrastran a la apostasía. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga en sobreabundancia. Bendito sea el Señor.